Bajo un cielo nocturno cargado de estrellas, una joven de cabellos oscuros se quiebra y llora amargamente porque el destino de las heroínas que pierden es inevitable. Isamura reflexiona sobre cómo todas ellas están destinadas a que su romance termine en derrota según la historia original. De vuelta en el salón de clases, el ambiente se transforma cuando Isamura extiende su mano con firmeza hacia la pequeña Sei-chan y jura con total determinación que, por la felicidad de su waifu, él como otaku se encargará de hacerla feliz. Bajo la luz de la ciudad, Isamura se despide de su jefe al terminar su turno de trabajo y se aleja caminando mientras un empleado le agradece por su esfuerzo. Con una sensación de urgencia, comienza a correr a toda velocidad por la calle porque tiene que ir deprisa para cumplir con su objetivo. Piensa para sí mismo que hoy es finalmente el día que tanto ha esperado por ella. La ciudad se extiende inmensa a su alrededor mientras confiesa internamente que tiene un crush intenso por una chica muy especial. Mientras busca el lugar indicado, describe mentalmente a esa persona como alguien con cabello corto y plateado, cuya mirada de ojos rasgados le da un aura fría aunque en realidad se preocupa por los demás. Al llegar frente a una tienda de anime, se detiene un momento a observar el entorno antes de que sus ojos se iluminen con emoción y una sonrisa nerviosa aparezca en su rostro al exclamar que finalmente la encontró. Con una emoción desbordante, las manos de Isamura sostienen dos pequeños tesoros mientras exclama que finalmente tiene en su poder la mercancía de Sei-chan, mostrando una figura de goma tipo chibi y un soporte acrílico de cuerpo completo. Él explica que Sei-chan es un personaje de Ojohama, el manga número 1 en tendencias actualmente, cuya historia principal sigue al protagonista Yuichi Shigemoto y su complicado triángulo amoroso con la heroína número 1, Shio Fujise, y la heroína número 2, Kaori Tohoin. Mientras observa las páginas de la obra, se detalla cómo este popular romance escolar presenta a diversas chicas que intentan ganarse el afecto del protagonista de maneras retorcidas o directas, creando un drama que ha recibido mucha fama. Entre todas esas figuras femeninas y los personajes secundarios típicos de un rom-com que acompañan a las heroínas, Isamura fija su mirada en la ilustración de una chica de cabello plateado que se mantiene un poco apartada del resto, confesando con total devoción que ella es su única y verdadera waifu. Sei-chan, una chica de mirada serena y cabello plateado que es descrita como una amiga cercana a Shio, la protagonista de la historia. Sin embargo, el texto revela su verdadera y triste naturaleza dentro del manga, siendo más conocida como la heroína perdedora porque, aunque apoya a su amiga, en realidad ella también está enamorada de Yuichi. Bajo esta revelación, Isamura camina por la calle reflexionando sobre cómo la mayoría de los lectores contienen la respiración esperando ver cuál de las heroínas principales ganará el corazón del protagonista. Mientras tanto, en la parte inferior, se le ve observando con una sonrisa llena de ternura la pequeña figura de Sei-chan que acaba de comprar, admitiendo que él es diferente al resto de los fans. Finalmente, sacude la cabeza y se dice a sí mismo que no debe actuar como un pervertido en público cuando hay gente a su alrededor, guardando su preciado tesoro con algo de nerviosismo. Isamura camina feliz mientras piensa que gracias a la adaptación al anime su querida Sei-chan ha conseguido más mercancía. Aunque reconoce que deberá trabajar más duro para conseguir dinero y comprar todo lo que salga. Sin embargo, un estruendoso sonido de motor interrumpe sus pensamientos y lo hace girar la cabeza con una expresión de absoluto terror. Un enorme camión aparece de la nada invadiendo su espacio, dejando al joven paralizado mientras cuestiona con incredulidad si está a punto de morir. En medio del pánico, nota que aunque está en la vereda, el vehículo se dirige directamente hacia él, preguntándose si el conductor se ha quedado dormido mientras todo a su alrededor comienza a moverse en cámara lenta. Frente al inminente impacto del camión, un grito desesperado cruza la mente del joven porque aún no quiere morir, recordándose a sí mismo que solo es un estudiante de preparatoria con mucho futuro por delante. Mientras el tiempo parece detenerse, piensa en todas las cosas que aún desea hacer y, sobre todo, lamenta que todavía no ha visto el final de su manga favorito, Ojohama. A pesar de saber que el amor de Sei-chan nunca será correspondido en la obra original, su mayor deseo es seguir siendo testigo de su camino hasta el final de la historia. De repente, la realidad se fragmenta y él se pregunta confundido qué está pasando cuando la escena cambia bruscamente.
En un parpadeo, se encuentra en un lugar distinto, tocándose el rostro con incredulidad mientras siente su cabeza pesada y trata de comprender su nueva situación. Confundido por su entorno, el prota observa el pasillo de una escuela y se pregunta dónde está, notando de inmediato que todo se siente muy distinto. Al bajar la mirada hacia su ropa, se da cuenta con sorpresa de que el uniforme que lleva puesto no es el suyo. Mientras intenta procesar la situación, recuerda con horror la imagen del camión abalanzándose sobre él y se percata de que el vehículo no llegó a golpearlo. Tratando de mantener la calma, analiza diversas posibilidades, cuestionándose si está soñando, si ha caído en coma debido a una herida o si incluso ya ha muerto, pues piensa que no podría estar soñando si ya no estuviera vivo. De repente, una voz familiar interrumpe sus pensamientos. Al girar la cabeza, escucha a alguien hablar sobre cómo Sio siempre se preocupa por los demás y menciona con ternura el nombre de Sei-chan. El prota queda paralizado al reconocer a Sio Fujise y Sei Shimada, dándose cuenta de que esas voces son exactamente las mismas que ha escuchado incontables veces en las animaciones de su manga favorito. Mientras las observa con asombro, presencia en vivo una escena clave donde Sio se cuestiona si debería aceptar una cita con Yuichi o si terminará siendo una molestia, considerando que él ya tiene a Tojoin-san a su lado. Isamura no puede creer lo que sus ojos ven y piensa que es un sueño maravilloso mientras identifica que este es el momento exacto en el que Sei-chan le da aliento a su amiga para tomar una decisión final. Con una mirada llena de bondad y serenidad, Sei-chan confirma los sentimientos de Sio por Shigemoto y la anima con una sonrisa, diciéndole que debería esforzarse incluso más porque ella es capaz de lograrlo. Tras recibir el apoyo de su amiga, Sio se convence de que si Yuichi la está invitando a una cita es porque realmente tiene una oportunidad con él. Con una sonrisa radiante y llena de gratitud, Sio se despide corriendo por el pasillo mientras agradece a Sei-chan por haber venido a hablar con ella. Isamura observa la escena desde un rincón, viendo cómo Sei-chan se queda sola y le desea en voz baja a su amiga que lo dé todo por ese amor. En ese momento, la expresión de Sei-chan cambia a una de profunda melancolía mientras piensa para sí misma que Sio debe entregar incluso aquello que ella misma siente, revelando el sacrificio de sus propios sentimientos. Al verla así, Isamura se conmueve hasta las lágrimas, reconociendo que esta es su escena favorita de toda la obra y el episodio exacto que lo hizo, enamorarse perdidamente de Sei Shimada. En una cinta cinematográfica que repasa el pasado, se revela que Sei-chan también desarrolló sentimientos por el protagonista Shigemoto tras hablar con él un par de veces, a pesar de que al inicio no le gustaba cómo se acercaba a Sio. Sin embargo, al saber que a su mejor amiga también le gusta el mismo chico, ella decidió reprimir su amor para apoyarlos y que pudieran estar juntos. En el presente, Isamura observa conmovido desde las sombras, reflexionando sobre cómo la honestidad de Sei al priorizar los sentimientos de sus amigos fue lo que lo hizo enamorarse profundamente de ella mientras ella hundía sus propios deseos. De repente, el sonido de su presencia alerta a Sei-chan, quien voltea asustada preguntando quién está ahí antes de descubrirlo. Al encontrarlo sentado en el suelo del pasillo, ella lo reconoce por su nombre, Isamura, y le pregunta con nerviosismo y un ligero sonrojo si los estaba escuchando. Aterrado y emocionado a la vez, el prota se cubre el rostro con nerviosismo mientras piensa que la mismísima Sei-chan está justo frente a sus ojos. De inmediato se disculpa torpemente, asegurando que no tenía la intención de espiar, pero por dentro entra en un conflicto interno preguntándose por qué comenzó a hablar de esa manera y por qué ella lo llamó Isamura. El prota entra en un estado de euforia total al procesar que Sei-chan acaba de pronunciar su nombre, celebrando para sus adentros que este sueño es lo mejor que le ha pasado. Sin embargo, un rastro de duda lo detiene cuando empieza a analizar la situación con más cuidado. Se pregunta si no se estará equivocando, ya que se da cuenta de que esta escena ocurre tal cual en la obra original y que la frase que acaba de decir pertenece a uno de los personajes secundarios de Ojohama. El joven entra en un estado de choque absoluto al comprender que ha reencarnado como Tsukasa Isamura, uno de los personajes de su manga favorito. Mientras se observa a sí mismo en este nuevo cuerpo, recuerda que Isamura es un buen amigo del protagonista, Yuichi Shigemoto, y un personaje secundario fundamental que siempre intenta animar el ambiente cuando Shigemoto está pensativo por su triángulo amoroso, aunque a veces de buenos consejos. En su mente, la confusión se mezcla con la euforia,
no puede creer que comparta el mismo nombre y apellido con este personaje, y hasta sus voces le resultan similares. A pesar de la extrañeza, se siente increíblemente afortunado porque está viviendo su escena favorita desde un asiento de primera fila e incluso su waifu ha pronunciado su nombre. Sin embargo, la inercia de la historia original lo obliga a seguir hablando casi por instinto, preguntándole a Sei-chan si está segura de su decisión. Ella, con una expresión serena y una leve sonrisa, le asegura que estará bien ahora que ha corroborado que Shigemoto es apto para Shio. Sei-chan dedica una sonrisa llena de ternura a sus amigos mientras afirma que no tiene lugar en medio de ellos porque están hechos el uno para el otro. Al verla, Isamura siente un vuelco en el corazón al reconocer esa expresión amable, la misma que lo hizo enamorarse de ella, pero comprende con dolor que es también la misma sonrisa con la que ella decide enterrar sus propios sentimientos. Isamura reflexiona internamente que lo último que quiere es verla mostrar una cara tan triste por culpa de un amor no correspondido hacia el protagonista. Determinado a cambiar el destino de su waifu, decide que si ella va a terminar herida por esa historia, entonces él convertirá ese mundo en uno donde ella sí pueda ser feliz. Él suelta un honesto te amo y le pide con fervor que, por favor, salga con él. Frente a frente, la mirada de Isamura se cruza con la de una Sei-chan completamente estupefacta, mientras él reflexiona sobre cómo la felicidad del personaje que uno ama es el mayor anhelo de cualquier otaku. La joven, con el rostro encendido por el rubor y los ojos muy abiertos, apenas logra articular palabras ante la confusión, preguntándose con absoluta incredulidad si realmente él le ha pedido salir. El caos se apodera de la escena en el salón de clases cuando Sei-chan, retrocediendo nerviosa, le pregunta de qué está hablando exactamente. Lejos de acobardarse, Isamura continúa su declaración a viva voz, gritándole que ama su amabilidad hacia sus amigos por encima de todo. Con total entusiasmo, él añade que le encantan esas expresiones frías que ella suele tener y le asegura que ese cabello corto y plateado le queda increíblemente bien, dejando a la chica aún más aturdida ante semejante despliegue de honestidad. Totalmente abrumada por la intensidad del momento, Sei-chan se cubre la boca mientras su rostro se tiñe de un rojo profundo, y cómo se preocupó tanto por Shio Fujise que incluso investigó a Shigemoto por ella. Isamura con total sinceridad, gritando que lo que más le gusta de ella es precisamente cómo entierra sus propios sentimientos por el bien de sus amigos, dejando a la prota sin palabras y completamente fuera de combate ante tal nivel de honestidad. Sei-chan, entre avergonzada y molesta, le pregunta si está intentando hacerla enojar mientras intenta ocultar su agitación. Con la mirada ensombrecida por un mechón de cabello, Isamura confiesa en voz baja que no le gusta ver a Sei-chan sacrificar sus sentimientos de esa manera. Ella, sorprendida por la seriedad de su tono, susurra su nombre con una mezcla de duda y asombro. Sei-chan grita con desesperación que no quiere escuchar esas palabras precisamente de él, mientras el sonido de unos pasos firmes resuena en el suelo del aula. Isamura camina con determinación hacia ella y cargado de energía y resolución, Isamura pone su mano sobre el pecho y exclama con fervor que, por esa misma razón, él se encargará de hacerla feliz. Su expresión es la de alguien que acaba de tomar la decisión más importante de su vida, dejando a Sei-chan sin aliento ante la fuerza de su promesa. Isamura le dice con firmeza que lo repetirá una vez más, la ama y definitivamente la hará feliz, por lo que le pide nuevamente que salga con él. Mientras tanto, Sei-chan lo observa totalmente conmocionada, procesando la intensidad de sus palabras. A pesar de esta declaración, la realidad del manga Ojohama sigue pesando sobre ellos. Aunque el protagonista desea su felicidad, la historia original continúa y, según su trama, el amor de Sei-chan seguirá sin ser correspondido mientras las dos heroínas principales sigan presentes. Isamura reflexiona para sí mismo que no le importa perder su identidad como el personaje secundario Tsukasa Isamura si ese es el costo necesario para evitar volver a ver la sonrisa de corazón roto o la tristeza en el rostro de Sei-chan. Mientras tanto, Sei-chan, totalmente abrumada, grita desesperada preguntándole si realmente está hablando en serio sobre salir con ella. Isamura responde con una seguridad absoluta, afirmando que incluso sacrificaría su vida por ella si fuera necesario. Ante esta respuesta tan extrema, ella retrocede nerviosa, cuestionando si él es realmente el tipo de persona que diría algo así, mientras lo acusa de intentar asustarla nuevamente con sus palabras. En medio de su agitación, Sei-chan no se da cuenta de que está retrocediendo demasiado. Isamura nota el peligro y lanza un grito de advertencia. Al perder el equilibrio, Sei-chan cae hacia atrás,
pero Isamura reacciona a tiempo y la sostiene para evitar que se golpee contra el suelo. Ambos quedan en una posición comprometedora en el piso del aula, sumidos en un silencio absoluto mientras se miran fijamente a los ojos, procesando la cercanía física tan repentina. Avergonzada, ella rompe el silencio con un tartamudeo para agradecerle y disculparse, a lo que él responde con nerviosismo que no es nada. Sin embargo, por dentro, Isamura está en completo shock. Nota con asombro lo cerca que está de ella, sintiendo su calor corporal directamente. Se queda maravillado al observar los detalles que nunca pudo ver a través de una pantalla o el papel, puede ver claramente sus largas pestañas y siente que sus grandes y redondos ojos lo están absorbiendo por completo. Aún sumido en la incredulidad de estar viviendo lo que cree que es un sueño, Isamura decide que no quiere que este momento termine jamás. Convencido de que no hay riesgo, se pregunta si está bien ser un poco más agresivo y presiona a Sei-chan para obtener una respuesta definitiva sobre su confesión. Sei-chan, notablemente incómoda, y con el rostro encendido, intenta zafarse suavemente diciendo que ya está bien y que puede soltarla. Cuando ella intenta evadir el tema preguntando si pueden hablar de su respuesta después, Isamura se mantiene firme y se acerca aún más, insistiendo en que quiere saberlo ahora mismo. El prota está decidido. Prefiere ser rechazado en ese instante que despertar del sueño y arrepentirse toda su vida por no haber escuchado una respuesta. Con una mirada penetrante, le asegura que no la dejará ir hasta que le responda. Ante la actitud insistente de Isamura, Sei-chan se cubre el rostro con las manos, abrumada por su prepotencia. Isamura la presiona directamente preguntándole qué piensa y si cree que él podría ser su novio. Sei-chan, con el rostro totalmente encendido y sin poder sostenerle la mirada, admite con nerviosismo que él es un chico muy bueno y que no es que sea imposible que él se convierta en su novio. Al escuchar esto, Isamura aprovecha la oportunidad y le pregunta con intensidad si, entonces, estaría dispuesta a salir con él y ser su novia. La tensión llega a su límite y Sei-chan, sintiéndose incapaz de procesar más emociones, grita desesperada que no puede hacerlo mientras empuja a Isamura para soltarse. Finalmente, ella sale huyendo del salón a toda velocidad gritando que ya se va a su casa, dejando a Isamura solo y desconcertado, viendo cómo se aleja. Sentado en el suelo, Isamura ve cómo ella se aleja y se consuela pensando que, al menos, pudo hacerle saber sus sentimientos. Sin embargo, no se queda de brazos cruzados y le grita a la distancia que habla en serio, reafirmando que la ama mucho y que definitivamente la hará feliz. Mientras Sei-chan se detiene por un momento en el pasillo, él piensa para sus adentros que su amor por ella no cambiará aunque no sea él quien esté a su lado, e incluso si despertara ahora mismo para volver al mundo real, seguiría apoyándola. Finalmente, Sei-chan, incapaz de soportar más la vergüenza, voltea, y le grita con el rostro totalmente rojo que se calle, asegurándole que pensará en su confesión solo para que deje de gritar cosas tan vergonzosas en medio del pasillo. A pesar de no haber obtenido una respuesta definitiva, Isamura observa a Sei-chan alejarse por el pasillo y piensa con una sonrisa que ella es realmente adorable. Se siente en paz consigo mismo y afirma que no se arrepiente de nada de lo que ha hecho en su vida hasta este momento. Con la mochila al hombro, decide que ya es hora de regresar, aunque la incertidumbre lo invade al no saber exactamente cuándo despertará de lo que cree que es un sueño o, incluso, a dónde debería ir ahora que está dentro de este mundo.